Yo soy Néstor Rigamonti, presidente del IADEM, y les damos la bienvenida en nombre de IADEM a este nuevo webinar en el que vamos a tratar un tema que desde IADEM creemos que es de la máxima importancia para el buen funcionamiento de la minería, para el desarrollo de la minería. Un tema que además creemos que estamos convencidos que si es gestionado inteligentemente por empresas y por sindicatos, puede hacer un gran aporte a la previsibilidad tan necesaria para esta actividad. Y para tratar este tema, hemos convocado hoy a un panel de expertos, un panel de gente con mucha trayectoria en la materia, que con su trabajo de los últimos años han venido junto con otras personas a delinear lo que en definitiva es hoy en día el mundo o el marco en el que se mueven las relaciones laborales en la minería metalífera. El panel del que hablo está integrado por Héctor Laplace, secretario general del gremio AOMA, por también Ignacio Funes de Rioja, que es abogado experto en la materia y socio del estudio Funes de Rioja y Asociados. También por Javier Adrogué, que también es abogado experto en la materia y socio del estudio Adrogué, Márquez, Zavala y Asociados. Y por Rodrigo Solatorino, que es socio del Departamento del Derecho Laboral del estudio Marval, O'Farrell y Maidal. Así que a todos ellos les agradecemos por la participación en este evento. La verdad es que su participación hace posible que este evento se materialice y podamos tratar un tema que, como decíamos, es tan importante para la actividad minera. Antes de pasar al webinar en sí, o al panel, mejor dicho, en nombre de IADEM quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a los auspiciantes que hacen posible que este webinar se desarrolle y que IADEM exista. Los auspiciantes son Cerro Vanguardia, Glencore Pachón, Minera Exar, Minera Santa Cruz, Newmont Argentina, Pan American Silver Argentina, Patagonia Gold, Sales de Jujuy, Veladero, Yamana Gold para el proyecto Agua Rica, Minera Lumbrera, Alfaro Abogados, Pasañez Videla, Bruyú, Becar Varela, Marval, O'Farrell y Maidal, Mitrani Caballero Ruiz Moreno, PricewaterhouseCoopers y Randall Legal. Bueno, hecha entonces la introducción y el agradecimiento a los auspiciantes, pasamos ahora sí al panel. Les anticipo a los asistentes que el panel va a tener la siguiente estructura. Vamos a tener unos primeros 30 minutos donde Ignacio Funes de Rioja, Javier Adrogué y Rodrigo respecto de lo que cada uno de ellos entiende son logros alcanzados en materia de relaciones laborales en el ámbito de la minería metalífera en Argentina hasta el presente y desafíos que tenemos en la actividad en esa materia de cara al futuro. Luego de esos 30 minutos iniciales, le vamos a pasar la palabra a Héctor Laplace, quien va a tener unos 15 o 20 minutos para tratar el mismo tema desde la perspectiva del sindicato. Y una vez que Héctor haya finalizado, abriremos la sesión a preguntas. Serían preguntas que el público asistente haya ido haciendo a través del chat
de este webinar, con lo cual los invitamos a hacer esas preguntas durante las exposiciones. Y en la parte de preguntas y respuestas, nosotros le iremos pasando esas preguntas a los participantes del panel para que las vayan respondiendo. De manera que esa sería un poco la dinámica de la actividad. Ahora sí, hecha todas las aclaraciones, pasamos al panel y le voy a pasar la palabra a Ignacio Funes de Rioja. Y aclaro que Ignacio está con algunos problemas de señal, con lo cual seguramente esté con la cámara apagada para que el audio salga mejor. Adelante, Ignacio. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Néstor, por la presentación. Muchas gracias al IADEM y en particular muchas gracias a los otros panelistas y a Héctor Laplace por compartir con nosotros esta jornada. Es un gusto y un honor poder estar con todos y cada uno de ellos y contarles un poquito la visión en función de lo que venimos viendo en una Argentina siempre difícil en materia laboral. Hablar de una actividad que se distingue, que tiene parámetros diferenciadores y tiene usos y costumbres que la hacen diferente y que ha funcionado. Cuando muchas cosas vemos que en la Argentina no funcionan, bueno, la experiencia en la materia, en las relaciones laborales con AOMA y con el contexto social, político, económico que hemos tenido, no ha sido para nada malo, y eso nos entusiasma en buscar nuevos desafíos, en ver qué es lo que viene y prepararnos para eso. Entonces, el contexto de Argentina, desde que todos nosotros éramos muy chicos, desde lo laboral siempre fue convulsionada, siempre fue complicada, siempre fue conflictiva. Tenemos una tradición de mucho desgaste, quizás de otra época, en donde los conflictos laborales se solucionaban haciéndose daño unos a otros, y en ese contexto se podía sobrevivir. El mundo ha cambiado, la Argentina inevitablemente se integra al mundo, quiera o no quiera, termina integrada en ese mundo, compite con las propias compañías, compiten consigo mismas en inversiones en otros países para tratar de atraerlas y convencernos. Y en la minería creo que es uno de los pocos casos donde hemos logrado minimizar el daño que se causa y el daño que se genera entre las partes para poder solucionar sus conflictos. Creo que estamos un paso más adelante. ¿Y cómo se ha logrado eso? Bueno, en este contexto tan difícil, la minería tiene una característica diferencial en la negociación colectiva, en su estructura de negociación colectiva, respecto del resto de las actividades. En minería negociamos cada uno de los proyectos, lo negociamos a nivel de empresa. Negociamos con AOMA Central, con cada una de las seccionales que corresponda, según la ubicación geográfica del proyecto, pero negociamos por empresa. En cada uno de los casos nos metemos en los detalles de las necesidades operativas, las necesidades de la gente, el contexto en el que estamos, para buscar las mejores soluciones posibles en la redacción de ese convenio colectivo de empresa. Luego está la negociación paritaria, de la cual ahora hablaré un poco en detalle. Pero creo que este hecho distintivo que tenemos en la negociación colectiva minera, de animarse a negociar por empresa, merece destacarse mucho. ¿Por qué? Es más desgastante, es más engorroso, es más difícil, implica muchísimo más trabajo, sin dudas, para la asociación sindical. Tiene que estar presente en cada uno de los detalles, esforzarse en mantener la coherencia, pero mantener la apertura y la flexibilidad bien entendida, a apañar, a poder dar respuesta a las necesidades que hagan posibles los proyectos, que los hagan realmente económica y socialmente viables. Sin duda, en otras actividades que se negocia a nivel nacional por actividad o por rama, ese desgaste no está presente. Se ignoran quizás las particularidades de distintos proyectos, de las realidades de distintas plantas productivas o proyectos que pueda haber en distintos lugares del país. En la minoría esto se tiene en cuenta. Y no vamos a compararlo, no pretendo compararlo en particular con otros gremios, pero sí destacar que este mayor esfuerzo logrado por los agentes negociables tiene resultados y hacen que proyectos puedan sobrevivir, puedan estirarse, puedan llegarse a obtener la mayor vida posible de un proyecto, aun cuando la rentabilidad cae,
manejando y morigerando las expectativas de las distintas partes y de ese modo ser más eficientes y efectivos en términos de negociación y en términos económicos. Esto es algo tan inhabitual en la Argentina. Lamentablemente lo que digo seguramente sonará de sentido común, pero es algo tan poco habitual en la Argentina que creo que hay que destacarlo. Vemos esta responsabilidad de los negociadores del sector sindical, con quienes tengo muchas diferencias, discutimos, no es que es todo un camino de rosas y estamos siempre felices y tomados de la mano, pero en esas diferencias, tanto respeto y tanta seriedad que hemos, tanto al nacer los proyectos, durante la vida de los proyectos, como al momento de tener que negociar el cierre, porque los proyectos mineros también tienen la característica de que tienen una vida útil, tienen una vida de una inversión que termina agotada por el agotamiento de la capacidad productiva del yacimiento, o de las variables económicas. Bueno, siempre hemos logrado los mejores acuerdos razonables, prudentes, posibles, teniendo en cuenta la situación social, los derechos de los trabajadores, pero también el contexto y la realidad económica, sin tratar de vender utopías. Esto creo que realmente no es común en nuestra Argentina y merece ser destacado, no solo de la dirigencia nacional de AOMA, sino también de la dirigencia descentralizada de las distintas seccionales. Ahora bien, en este contexto, la negociación salarial en los últimos años nos quita un poco de las previsiones típicas y puede aparecer alguna tendencia a querer centralizar esa negociación. Ya no la negociación del convenio colectivo, que seamos sinceros, es la más importante y es la que más contenido tiene y más oportunidades detecta, sino en materia salarial, cuando uno tiene niveles de inflación cercanos al 50% durante años consecutivos, el desgaste de esa negociación salarial es fenomenal. La dinámica de esa negociación salarial a veces se hace inalcanzable e inseguible, y entonces pueden aparecer tendencias y lógica en una centralización de esa negociación. Eso no quita ni da por tierra con el resto de los temas que se negocian. Sin embargo, uno tiene que decir, en esta coyuntura tiene toda lógica y tiene sentido buscar centralizar para mantener coherencia y hacer posible la dinámica de esta negociación que tiene hoy tiempos impensados en momentos normales. Esperemos pronto la economía vuelva a estabilizarse, la macro nos lleve a tiempos un poco más previsibles, de modo de que no sea necesario centralizar. Pero mientras tanto, ustedes van a ver este doble juego de la negociación del convenio descentralizada y la negociación salarial, que de a ratos tiende, con vocación de ambas partes, a su centralización para simplificar esa dinámica que no es más que acompañar o ajustar a las variables macroeconómicas que están tan desajustadas o tan inciertas en este tiempo. Más allá de eso, encontramos desafíos hacia el futuro. Algunos los empezamos a vivir en este tiempo y otros los vemos venir. ¿Por qué? El mercado laboral privado registrado en la Argentina se viene contrayendo año a año. Cada vez tenemos menos. Hoy justo salió en alguno de los diarios grandes de la Argentina alguna nota sobre eso, que es algo que venimos viendo todos desde hace muchos años. Algunos marcan que el PBI per cápita en la Argentina está estancado hace décadas. Bueno, la creación de empleo privado en la Argentina está estancada hace décadas. Son realmente muy pocas las situaciones, las actividades en las que se crea empleo privado y mucho menos empleo privado registrado en la Argentina. Bien, eso genera mayor presión y mayor tensión en las relaciones intersindicales. Los distintos sindicatos que ven que la masa de representados se va agotando, se va achicando o no se expande como se debería expandir en el resto o en el contexto de un crecimiento de la sociedad y de lo que debería ser un crecimiento económico en un país como la Argentina, empiezan a pelearse cada vez más por la representación de la gente. Es lógico, lo vemos en muchas otras actividades y vemos alguna incipiente tensión intersindical en algunas empresas y en algunos yacimientos en AOMA también. Yo creo que ese es uno de los desafíos a mantener el orden. Una cosa son las tercerizaciones de actividades propias mineras, otras cosas las tercerizaciones de ciertas actividades complementarias que no son propias mineras y que no necesariamente tienen que estar bajo el encuadramiento de AOMA cuando están tercerizadas. Creo que ahí es un llamado de atención, una invitación a la reflexión y a mantener siempre el orden en eso. Y por otro lado, otro desafío que tenemos en toda la economía en la Argentina son los costos logísticos, ¿sí?
los costos logísticos, creo que esto excede a OMA, abarca principalmente a otros sindicatos, es algo que uno tiene que llamar la atención sobre eso, sobre cómo Argentina logra hacer eficiente el traslado de la producción y la colocación de la producción en los puertos o en los lugares indicados, sin que eso la haga menos competitiva o le quite posibilidades en función de otros países. También es un desafío para nosotros desde el sector empresario verificar la calidad de los contratistas, porque así como hago este comentario respecto de la tercerización hacia el gremio, también nos toca a nosotros ser siempre conscientes de que tenemos que verificar, yo no diría certificar, pero casi, la calidad de los contratistas que utilizamos. La calidad de las inversiones es muy importante para las compañías. En términos generales hemos tenido muy buenas experiencias con eso en la Argentina y a veces se cae en la tentación, y me hago cargo de lo que digo, de elegir contratistas por precio o no de una calidad semejante a la de las inversiones de las empresas principales. Y eso a veces termina siendo un disparador de estos conflictos intersindicales. Digo, no toda la culpa suele estar del lado de los gremios, no de un gremio particular, de los gremios en estos temas, sino que ahí creo que tenemos que prestar particular atención y ser especialmente cuidadosos. Así como la minería es cuidadosa y tiene que seguir siéndolo cada vez más en su relación con la comunidad, con el medio ambiente y demás, es muy importante poner la lupa en el tema de la calidad de los contratistas y el cumplimiento normativo de cada uno de los contratistas, y esto no siempre se da. Por último, para no extenderme en el tiempo y que no me arreten, porque tenemos bastante acotadito los primeros expositores, el tema de los conflictos intrasindicales. Hay situaciones que vemos a nivel nacional. Gracias a Dios esto en AOMA no es un gran problema. Hay algunos problemas, pero no es un gran problema. Creo que es algo donde seguimos teniendo que poner el ojo, colaborar, acompañarnos, entender las situaciones y fortalecer siempre la dirigencia legítima y legal. En esto también hay veces donde desde las empresas cometemos algunos errores, algunas torpezas en reconocer, en legitimar a quienes no tienen el poder real o dar demasiado espacio a quienes no tienen las facultades legales, jurídicas para ejercer esa representación. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en no cometer ese tipo de errores y por otro lado también exigir de la dirigencia sindical que cada uno negocie y ocupe la representación que le toca y no se excedan y corrijan los excesos que a veces pasan hacia adentro de las organizaciones, sobre todo y en el contexto de dispersión geográfica que tenemos. Sin embargo, con las telecomunicaciones, hoy desde cualquier lugar uno puede saber exactamente qué está ocurriendo a la distancia y todos tenemos que mantener el ojo en esto para mantener el orden, porque en la experiencia también, cuando se empieza a desordenar la situación intrasindical, muchas veces se torna inmanejable y termina siendo perjudicial para todo el mundo. Algunas cuestiones pueden iniciarse con buenas intenciones y terminar con desastres que hacen imposible la consecución de las actividades productivas. Entonces aquí nuevamente poner el ojo, luz amarilla, mantener la lupa, procurar tener el orden, ser muy legalistas, tener eso particularmente en cuenta, no en vano, digamos, el día que se quiera modificar la ley de asociaciones sindicales y la representación en sindical argentina, lo hará la ley. La jurisprudencia ha ido para un lado y luego tiende a poner orden nuevamente y no tenemos, me parece a mí, y es mi opinión, desde el lado empresario, que cometer errores en ese sentido. Por último, en términos de desafíos, yo solo voy a mencionar dos títulos que seguramente van a ser desarrollados después por el querido amigo Javier Adrogué, que es flexibilidad y seguridad. Flexibilidad bien entendida nuevamente. Hoy la flexibilidad no solo viene pedida por los empleadores, lo vemos en muchas actividades que viene pedida por los trabajadores también. Y seguridad y previsibilidad, esto es para los empleadores, para las inversiones y también para los trabajadores, y acá va de la mano de temas de seguridad social que sé que Javier va a tratar en detalle. Bueno, hasta aquí mis reflexiones iniciales y sin extenderme en más, luego por supuesto a disposición para las preguntas que tengan. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Te anticipo que se escuchó muy bien a pesar de los problemas de señal, así que no hubo ningún problema. Le paso ahora la palabra a Rodrigo Solatorino,
que, Rodrigo, te pido activar tu cámara y tu micrófono y tenés la palabra. Perfecto, muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación a IADEM, a mis colegas, a Javier y a Ignacio por la oportunidad de tener este rato para recapitular, debatir un poco y mirar hacia adelante. Bueno, coincido plenamente con todo lo que expuso Ignacio. El tema que nos trae tiene que ver con una industria que es muy particular, con lo cual claramente lo que podemos rescatar hacia atrás en este proceso es que ha exigido a todos trabajar para generar algo muy tailor-made, como dicen los americanos, un traje muy a medida, entendiendo la problemática de la actividad y también las particularidades de cada caso, de cada proyecto, digamos, de cada empresa. Eso no ha sido fácil, pero creo que el balance, un poco por el intercambio que hemos tenido también, es positivo y en función de los actores, de los interlocutores, tanto del lado de las empresas y en la parte en la que nos toca intervenir como asesores y del lado del sindicato que, como explicaba Ignacio, tiene que multiplicarse, porque en esto de abrir la negociación por empresa implica una actividad, digamos, mucho más vasta, mucho más rica, mucho más desgastante, pero creo que todos los actores han estado a la altura. Después, obviamente, en esas otras reflexiones, el contexto país son variables que claramente están fuera de nuestra mesa, no podemos dominar y bueno, entran en la ecuación y tenemos que lidiar con ellas. A los que están involucrados en la paritaria, creo que nunca ha habido tanta negociación como en estos últimos años. Prácticamente terminás de cerrar un acuerdo para volver a abrirlo, para entrar en el próximo ejercicio. Así que hay una gimnasia, digamos, bastante movida por ahí. Mirando hacia adelante, yo me voy a focalizar en 2 o 3 aspectos que me parecen importantes que los hemos traído a una mesa de discusión que excede esta actividad, digamos, de la minería, pero me parece que acá pega bastante. Y tiene que ver con la movilidad, digamos, de algunos recursos puntuales. No voy a entrar en la cuestión de la tercerización, que bien abordó Ignacio y seguramente va a retomar Javier, sino desde la visión de los clientes, que son los que atendemos, y en particular muchas empresas, obviamente, de afuera, que vienen a hacer sus inversiones, sus proyectos, a estudiar la viabilidad, a tratar de buscar una estabilidad que es muy difícil ofrecer. Muchas veces necesitan traer su gente por periodos cortos, por cuestiones técnicas, digamos, para revisar alguna máquina, iniciar un proceso, lo que sea. Hay excelentes recursos en Argentina, pero hace falta también complementar. En esa riqueza también se logra el mejor resultado. Y lamentablemente Argentina, bueno, ni hablar durante la pandemia, que cada gestión era una excepción per se. La Argentina no tiene un régimen, digamos, muy amable, salvo para algunos casos puntuales, como ser el acuerdo de exención de visado con Brasil, conocido como acuerdo de Saborja, que permite el ingreso con un visa waiver, o sea, prácticamente sin hacer ningún trámite. En general, sugerimos generar una documentación respaldatoria, salvo esos casos que estuvieron suspendidos durante la pandemia. Para el resto, incluso para las visitas, para los viajes de más corta duración, es necesario hacer, en muchos casos, procesos ante el consulado. Hemos, desde nuestro lado, hemos hecho algunas sugerencias, hemos acercado algunas propuestas y a veces al Estado hay que ayudarlo, digamos. El Estado es un actor necesario, el Estado tiene que entender que esto también hace a los intereses del propio Estado y salir a negociar con otros países y bueno, capaz que nosotros tenemos que acercarle esa información necesaria para demostrar que con ciertos países en ciertos nichos sería deseable tener una facilidad para el ingreso, digamos, de estos expatriados. Esa es la cuestión estrictamente migratoria. Para las cuestiones de mediano o largo plazo se suma el tema de la seguridad social. Me voy a circunscribir de nuevo exclusivamente a expatriados, lo dejo a Javier para lo general. Y la Argentina ha entrado con varios países también en convenios
de reconocimiento, de aportes, tanto en cuanto a monto, en cuanto a totalización, digamos, de periodos, para que esas personas que son un poco, digamos, nómades, que a veces los proyectos de un grupo de distintos potenciales empleadores los van llevando de país a país, no queden, digamos, huérfanos de todos los sistemas. Me parece que todavía hay bastante para trabajar desde ese lugar, y hay unos cuantos países con los cuales sería deseable buscar un punto de contacto. Básicamente Canadá me parece uno de los más importantes, que facilite, como digo yo, la cuestión previsional para los expatriados, tanto para los que vengan como para nuestros profesionales cuando tengan la suerte de ir a trabajar ahí. Otra cuestión mirando hacia futuro, pero creo que también es presente y donde me parece que AOMA ha venido trabajando, ha venido dedicando, y de hecho entiendo que hasta el Senado le ha declarado su beneplácito, digamos, con sus actividades, tiene que ver con la cuestión de género. Esto no es un voluntarismo, digamos, o una cuestión marketinera, digamos, es algo que se impone. Se han celebrado convenios de cupo, hay varias normas, sobre todo a nivel estatal, digamos, que otorgan cupo a las mujeres, y con la ley de identidad de género vamos a sumar otro escalón, otro eslabón, así que creo que ahí vamos a tener un desafío. Lo digo también como miembro de una organización de más de 500 personas, así que claramente no solo hacia afuera, sino dentro de casa tenemos esa responsabilidad, digamos, de avanzar. En mi experiencia particular, volviendo un poquito al tema, digamos, de la gestión o de la, no sé si del lobby, digamos, de las propuestas hacia el Estado para generar las condiciones, he encontrado excelente respuesta en funcionarios de distinto nivel, y una de las problemáticas que le planteamos a veces es cómo las distintas oficinas o delegaciones trabajan en forma muy dispar o tienen distinto nivel de capacitación, y eso hace que los procesos a veces se trunquen, que se pierda, digamos, que no se pueda cumplir con los plazos que uno tiene previsto, o que a uno le requiere el cliente para tener esa movilidad. Entonces, a veces se da esa oportunidad de acercar ideas, de hacer propuestas, de explicar dónde por ahí están las claves como para facilitar las cuestiones, simplemente con una visión de una articulación efectiva. Creo que las normas, digamos, bien reglamentadas y aplicadas por funcionarios idóneos ayudan, y donde hay cuestiones, digamos, que la dinámica exige alguna reforma, hay que animarse a plantearla, y me parece que en esto también tenemos que ir de la mano. Creo que el sindicato, cuando uno incorpora, digamos, cierto conocimiento, cierta calidad para enriquecer la empresa, la explotación, mejorar la productividad, es definitivamente un socio. Me quedo con lo que dijo Ignacio también, es decir, más allá de las rispideces que uno puede tener en el medio de una negociación colectiva en general, paritaria en particular, todos de alguna forma estamos apuntando al mismo objetivo. No es una lógica de enemigos, es una lógica de socios donde estamos discutiendo, digamos, el derrame de beneficios. Así que en eso vuelvo a decir, me parece que AOMA ha tenido una visión, digamos, bastante moderna y productiva, más allá de los vaivenes que habrá habido en cada caso en particular. Bueno, voy cerrando acá, no lo quiero extender mucho, pero por supuesto entiendo vamos a tener un espacio también para preguntas, y de nuevo muchas gracias a todos. Javier, te paso a vos el pase para Javier, y nos encontramos entonces al final. Gracias, Rodrigo, muy bien. Le paso entonces la palabra a Javier Adrogué. Hola, hola, ¿se me escucha bien ahí? Sí. Se escucha perfecto, Javier, adelante.
Buenos días, Néstor. En vos agradezco primero al IADEM la invitación, por supuesto. Es una satisfacción compartir con Ignacio, con Rodrigo y con Héctor este panel para conversar sobre la minería. Digamos, en atención, y les voy a agradecer particularmente a Ignacio y a Rodrigo la puntualidad en el uso del tiempo. La verdad que eso habla muy bien también de ellos, además de la claridad de los temas como los han desarrollado. Por el tiempo que tenemos, digamos, yo lo que quiero es puntualizar en forma concreta logros del pasado y desafíos para el futuro en la actividad minera. Seleccioné dos cuestiones del pasado. Uno, la jornada promedio, y otro, la capacitación. ¿Por qué la jornada? Como bien decía Ignacio, digamos, mencionó algo que me pareció muy acertado, que es el tema de la flexibilidad bien entendida. Entonces yo lo que quiero es proponer, digamos, que en realidad cuando uno habla de flexibilidad, la identificamos como, digamos, una posibilidad unilateral de la empresa de cambiar las condiciones de trabajo y en general en un exceso. Digamos, hay todo un proceso histórico en los 90 donde finalmente, cuento largo o corto, la flexibilidad terminó siendo una mala palabra. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque lo que nos enseñó la experiencia en la actividad minera es que no es un problema de flexibilidad, es un problema de adaptabilidad. Y la herramienta fue la negociación colectiva, donde, digamos, si en definitiva la flexibilidad es para organizar el trabajo en forma unilateral, lo que estamos hablando acá en adaptabilidad es organizar el trabajo negociándolo con el gremio. Y esto fue lo que logró la negociación por empresa. Y la jornada promedio es un ejemplo clarísimo de esto. Digamos, la 11.544 tiene una cantidad de topes, restricciones respecto de cómo organizar el trabajo, y existía en el artículo, y existe en el artículo 198 del LCT la posibilidad de pensar la jornada de otra forma en función a las necesidades de los yacimientos. Por el lugar, por la distancia, por las dificultades, la actividad minera era el lugar ideal para desarrollar la jornada promedio. Y no es casual que se haya desarrollado como se desarrolló. Quiero decir, hay otras actividades donde tuvo algún incipiente, digamos, comienzo de aplicación y después se desvaneció. La actividad minera, no. Digamos, si bien empezó con los primeros yacimientos, digamos, primero Lumbrera, después Vanguardia, pero después, digamos, el desarrollo de la jornada promedio se extendió en todos los yacimientos, y no solo en la década de los 90, en la década del 2000, a partir del 2000, la jornada promedio se desarrolló. ¿Y esto por qué es importante? Porque más allá de las cuestiones ideológicas, era una herramienta apropiada para adaptar con la organización del trabajo. Y esto fue un logro que se consiguió a través de la negociación colectiva concreto. Por supuesto, digamos, la negociación es una foto, no es una película. Y sobre esto vamos a tener que seguir trabajando, y eso también forma parte de los desafíos, y estoy hablando de la jornada. Digamos, los desafíos que nos impone la jornada para seguir adaptando la forma de trabajar. Pero el otro punto que quiero tocar es la capacitación. Parece una obviedad hablar de capacitación como un logro, pero ¿saben qué? No lo es. La actividad metalífera trajo consigo una incorporación profunda de tecnología en los procedimientos. Para esto había que capacitar a la gente. Miren, en los convenios por empresa no solo se incorporó la capacitación como una obligación de la empresa de darla, como un derecho del trabajador de tomarla, como una obligación del trabajador de tomarla, sino lo que es más importante, se incorporaron los objetivos de capacitación dentro de los objetivos que generaban el devengamiento, que generan el devengamiento de adicionales salariales. Dicho esto en buen romance, si se logran los objetivos de capacitación, se devengan parte del salario porque se cumplen objetivos. Piensen un segundo en negociaciones, y pido disculpas, digamos, yo no, digamos, voy a hablar de otro gremio, estando Héctor presente, que se entienda. Esto parece una obviedad, pero no lo es. Ustedes piensen en las paritarias docentes, donde hay toda una profunda discusión respecto si hay que capacitar, cómo se vincula la capacitación al salario. Bueno, ¿saben qué? Nosotros eso ya lo resolvimos hace 20 años en la actividad minera. Y esto es un dato concreto. Digamos, como me parece que es importante rescatarlo. También esto es una foto, pero lo importante es la película, ¿está bien? Y cuando hablo de la película, quiero hablar ahora de los desafíos hacia el futuro, concretos. También nuevamente parto de la identificación
de los temas. El principal desafío, no es el principal, voy a marcar 3 desafíos. Uno tiene que ver con la sindicalización del personal jerárquico, el otro tiene que ver con el régimen diferencial de jubilación y finalmente con la vigencia y contenido del 3889. Está claro, todo esto ya lo conocemos, digamos, hay una discusión entre ASIMRA y ASIGEMIN con una vocación de representar a una porción de los trabajadores dentro de la actividad minera, particularmente metalífera. Digamos, esta competencia, digamos, que está teniendo lugar, que ha tenido distintos momentos que no creo que valga la pena ahora repasarlos, pero sí quiero señalar algo que identificó Ignacio. Digamos, la ley de asociaciones sindicales no está pensada para permitir ordenadamente esta competencia. No está pensada. Digamos, hay cantidad de dificultades que las empresas van a tener que resolver en el día a día, muy concretitas. Por mencionar 2, cantidad de delegados. Todos sabemos que los delegados de personal se establecen en función de la cantidad de trabajadores representados en el establecimiento. Ahora, bárbaro, si yo tengo 2 sindicatos que están buscando competencia, ¿tengo que multiplicar la cantidad de delegados? O sea, si por la 23.551 tengo que tener 4 delegados, ¿que tengo que tener 8 delegados? La respuesta para mí es no. Pero el problema es tener claro que la ley no solo no nos da soluciones, sino que nos va a dar, digamos, muchas inquietudes y que vamos a tener que trabajar, como marcó también Rodrigo, en el marco de la legalidad, sí, y Ignacio, marcando, digamos, qué es lo que dice la ley, pero teniendo en cuenta que la ley está en crisis. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del fallo ATE, AT1, AT2, Orellano, Rossi, fue generando una grieta en la ley de asociaciones sindicales. Y sobre eso vamos a tener que convivir, y lo digo esto en un instituto de derecho. ¿Está bien? Esto desde el punto de vista técnico-jurídico, que se entienda. Hay un problema jurídico importante. Obviamente este problema jurídico se traduce en, digamos, una situación práctica. Que no se transformen los yacimientos en el lugar donde los sindicatos que están en competencia buscan fortalecer su situación y sobre eso generan conflicto. No asusta el conflicto es naturaleza propia de las relaciones laborales. Ahora, el tema es el orden del conflicto. Otro tema tiene que ver con el alcance de estos sindicatos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el personal administrativo? Miren, yo tengo para mí de que ninguno de los 2 sindicatos representa jurídicamente al personal administrativo. Cuando digo administrativo, es que no tenga funciones jerárquicas, que no tenga funciones técnicas con personal a cargo. Bueno, sin embargo, esto va a generar problemas. Hay que estar atentos. El régimen, el segundo desafío que quiero mencionar es el régimen diferencial de jubilación. Todos tenemos presente que hay un régimen diferencial, que es el 4257 del año 68 y que finalmente apareció en la contribución patronal a partir del 2018 con el decreto 633. ¿Por qué quiero mencionar esto? Y ahora rápidamente, digamos, explico la inquietud. La AFIP está haciendo inspecciones en los yacimientos para constatar quiénes están alcanzados y cuáles son los criterios de por qué algunos trabajadores están alcanzados y otros no dentro de la contribución del 2%. La AFIP no tiene criterios claros respecto de cómo interpretar las pautas, tanto en minas cielo abierto como en minas subterráneas. Y acá viene el desafío para estar atentos. Es necesario que pensemos, y es un problema que creo que involucra, digamos, a todos los actores sociales, que pensemos cuáles son los criterios para identificar quiénes son los trabajadores que están alcanzados por el régimen diferencial y respetando las características de cada yacimiento, digamos, darle cierta uniformidad, porque si no corremos el riesgo de que distintas prácticas generen situaciones de reclamo de parte del organismo de recaudación. Y finalmente, la vigencia y contenido del 3889. ¿Cuál es la situación que estamos vislumbrando? Digamos, todo este proceso que señaló, digamos, Ignacio y que también marcó
Rodrigo, respecto de la negociación por empresa, tuvo un efecto no querido. Y el efecto no querido, ¿saben cuál es? Es que se vació de contenido el 3889. Quiero decir, apareció mucha negociación por empresa que le dio el contenido en cuanto a las condiciones de trabajo y fue vaciándose el 3889. Cuando digo el 3889 es, inclusive nos han llegado a preguntar si estaba vigente el convenio de la actividad. Miren, está tan vigente como el convenio metalúrgico, como el convenio de comercio. El problema es que el convenio, miren, tenemos convenios por empresas que son vivos, porque están adaptados, y perdió vida el convenio de actividad. Y acá viene el desafío que quiero señalar, y ya estoy en 9 minutos 45 segundos para mirar, porque también quiero honrar como mis colegas el tiempo de todos, y acá quiero señalar el desafío. Miren, el desafío es darle vida a ese convenio de actividad, porque ese convenio de actividad, ¿saben qué? Es el que tiene que regular, por ejemplo, a los contratistas mineros, que no son grandes empresas que tienen la espalda, que tienen el know-how, que tienen la inversión para hacer una negociación por empresa, que son pequeñas empresas que, digamos, necesitan tener previsibilidad, necesitan tener adaptabilidad y necesitan tener niveles salariales acorde a lo que pueden pagar. Este es el gran desafío del 3889. 10 minutos 26 segundos. Néstor, te paso el micrófono y muchas gracias otra vez a todos. Muchas gracias, Javier, y a los tres por la puntualidad, la verdad es que impecable. Bueno, sería el turno entonces de pasarle la palabra a Héctor. Héctor, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo les va? Buen día para todos, espero me estén escuchando bien. Te escuchamos muy bien, Héctor, adelante. Bueno, en primera instancia quiero agradecer al Instituto, al IADEM, particularmente a vos como presidente, Néstor, por darle esta oportunidad de poder a los trabajadores mineros dar su opinión, en particular con lo que se ha venido haciendo con la minería metalífera. Nos ha metido en un brete importante, esto es justo reconocerlo, porque no es fácil tener que hablar después del doctor Javier Adrogué, Ignacio Funes de Rioja o Rodrigo Sola Torino. Pero vamos a intentar dar o reflejar en definitiva nuestra opinión desde el punto de vista del trabajo. Miren, en primer lugar, yo lo que diría que tendríamos que retrotraernos en el tiempo. Digo esto porque creo que es sumamente importante que nos demos cuenta en la actividad de dónde venimos y hasta dónde hemos sido capaces de llegar. Y sin duda que en la década del 90 asistimos a una revolución productiva en la minería. Y para esto se requirieron nuevas leyes que fueron lanzadas por el gobierno nacional de aquel entonces y aprobadas por unanimidad en nuestro Congreso de la Nación. A nadie escapa que la Ley de Inversiones Mineras, sancionada allí por 1993, 24786, ha sido importante para este desarrollo. La Ley Ambiental Minera también de 1995, la 24585, que también fue sancionada por unanimidad, y en esto quiero marcar algo. Es la única actividad industrial en la República Argentina que tiene una ley ambiental. Y que creo que esto bien vale la pena, lo que estamos inmersos en nuestra actividad, recalcado. El Pacto Federal Minero de aquel entonces, de aquellos grandes hombres que ocupaban cargos en cada una de sus provincias, los cambios que fueron necesarios en el Código de Minería. Creo que ya casi con 90 años que tenía el código se tornaba absolutamente necesario. Pero esto dio la oportunidad de la apertura de capitales de riesgo, como siempre decimos, donde se llega a las inversiones genuinas para la República Argentina y
también dando a partir de la 24786 de inversiones mineras garantías legales. Esto, sin duda, creo que, vuelvo a repetir, trasladándonos en el tiempo, se llega a las puestas en marcha de Minera Lumbrera, FMC en Catamarca, Cerro Vanguardia en la lejana Santa Cruz, porque justamente se estaba dando previsibilidad, se estaba dando un desarrollo sustentable para esas provincias, una fuerte incidencia económica, sin ninguna duda, y una responsabilidad social que había que cumplir. Creo que a nadie escapa que a partir de la actividad minera en vastas regiones y provincias de nuestra querida República Argentina hemos podido avanzar. Y eso fue justamente lo que se vieron, los nuevos efectos que se vieron a partir de esta nueva minería, donde tuvimos mano de obra calificada, en blanco, una generación genuina de recursos y de riqueza, particularmente para esas vastas zonas y provincias de nuestro interior. Mano de obra local, que siempre hemos pregonado, y fundamentalmente de las comunidades adyacentes a los proyectos. Acuerdos sectoriales, promoción de las economías regionales y buenos salarios. ¿Por qué no reconocerlo? Y esto justamente demandó la presencia de un gremio activo, defensora de la actividad. Lo hemos dicho y lo reiteramos en cada oportunidad que tenemos oportunidad. Y creemos que hemos venido acompañando y seguiremos acompañando un proceso histórico para la actividad minera. Hemos intentado desde siempre, casi que permanentemente, capacitando a nuestros cuadros dirigenciales. Y en esto mucho tienen que ver las universidades nacionales que nos han ayudado permanentemente a dar esta formación integral. ¿Cuál es nuestra visión que tenemos sobre la minería? Miren, en particular creemos que es una industria que se construye a partir del consenso. Pregamos por una industria socialmente aceptada, ambientalmente equilibrada, con los debidos controles del Estado, que es una función indelegable que tiene el Estado. La participación de la sociedad, y aquí también vuelvo a las universidades públicas, que tenemos profesionales de primer nivel, que nos posibilitan justamente y particularmente lo que tenga que ver con lo ambientalmente equilibrado. Promovemos sin duda que las zonas de influencia sean las de mayor aprovechamiento. Creemos que sin duda hay que respetar la ley y hay un Estado que tiene que cumplir verdaderamente este rol. Sin duda que, y de la mano de ello, rechazamos las prohibiciones que tenemos en algunas provincias argentinas, pero no lo decimos desde un punto de vista facilista. Muy por el contrario. Creemos que por un lado tenemos que ser respetuosos de las decisiones que toman algunas provincias, pero creo que tenemos una obligación mayor a aquellos que estamos en la actividad, todos los que estamos en la actividad, incluso los propios trabajadores. Es de informar acabadamente a la sociedad para que se vayan esos miedos. Tienen que entender que es una industria lícita y es imprescindible para la generación de recursos genuinos en cada una de estas provincias. Y tenemos que buscar por todos los medios que esté integrada un modelo productivo e inclusivo, sin ninguna duda, donde las reglas tienen que ser claras,
y donde, vuelvo a repetir, las empresas tienen que cumplir con la ley. Miren, hay innumerables logros o avances, si se quiere, ante la llegada de las nuevas inversiones. Y entonces, justamente por ello es que debemos capacitarnos. Recién se decía lo de la identidad de género. Tenemos esa obligación nosotros también como dirigentes sindicales de capacitar a nuestros jóvenes y a las mujeres. También se hablaba de los convenios colectivos de trabajo. Miren, para nosotros hubiese sido muy sencillo. Allí por la década del 90, quedarnos con el convenio de actividad que recién se mencionaba, el 3889. Pero fuimos más allá y por eso surgen los convenios de empresa. Vuelvo a repetir, mediados de década del 90. ¿Y por qué lo hicimos? Porque creímos que era necesario ayornarnos a esa nueva realidad de aquel entonces. Vuelvo a repetir, cuánto más cómodo hubiese sido mantener los convenios de actividad. Pero ahí es donde también le decimos a los empleadores que cuando estamos armando un convenio de empresa, como también aquí se dijo, creo que Rodrigo lo mencionó, estamos haciendo un traje a medida de cada una de las empresas. Porque todos sabemos que la actividad minera no la desarrollamos aquí en el Obelisco. Miren, en ese trabajo, fíjense lo que hemos sido capaces de, cuando hablamos de los ciclos de trabajo versus los ciclos de descanso, y tantas otras ventajas que en nuestro criterio son comparativas favorables para nuestros trabajadores. En ese sentido, también es justo que le reconozca, y acá se ha hablado. Nosotros lisa y llanamente rechazamos el trabajo tercerizado. ¿Por qué digo esto? Porque es justo, por un lado, reconocer que hay actividades que son esenciales en un proyecto minero y hay otras que no lo son tanto, particularmente con algunos servicios. Y después me voy a dedicar a eso, en particular con esas compañías que tercerizan. Me voy a dedicar al tema de los proveedores y me voy a dedicar al tema de las exploradoras, que también es actividad minera. Creo que tenemos que entender, y así lo dice nuestra legislación, que el convenio aplicable es el convenio de la actividad principal. Y nadie nos puede decir a nosotros que no miramos a veces cuando hay una actividad que es un servicio que tiene un determinado desarrollo y tiempo, y hay otros que se transforman en permanentes. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Creo que en ese sentido también se mencionó del artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, yo diría del 196 en adelante, cuando habla de la jornada de trabajo. Creo que estamos dentro de la ley, pero estamos en los márgenes de lo que dice la ley. Y particularmente hago mención, que también se dijo en la 11.544. Fíjense ustedes, estamos en una ley que casi que ya está para cumplir un siglo de vida. Si mal no me recuerdo, es del año 1929. Y donde nos marca particularmente el artículo 2 y siguientes de cuáles son los ciclos que se deben cumplir entre las jornadas de trabajo y de descanso. Incluso, fíjense,
que en aquel entonces ya se hablaba de los promedios cuando sacamos en 2 semanas, en 3 semanas, y que tenemos que ser cuidadosos de eso para cumplir el marco que establece una ley sobre esa jornada de trabajo. Y aquí se nos generan problemas. Y se nos generan problemas con los trabajos tercerizados. Porque a veces con el afán de una cuestión que quizás es meramente económica, se soslaya lo que dice la propia ley. Y por eso que nos encontramos con contratistas que, tanto en el área de exploración o exploradores o terceros en definitiva, trabajan 20 días y 10 días de descanso. Para nosotros, abiertamente en contra de lo que dice la ley argentina. Y aquí creo que tenemos que hacer un llamado justamente al sector empleador para tener cuidado de esas cosas, porque creo que esas cosas no nos ayudan en este siglo XXI. De todas maneras, convengamos que no es solamente decir que hay conflictos intersindicales, porque es cierto que por ahí los puede haber, pero hay veces que también el sector empleador nos empuja a los conflictos intersindicales. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que un tallercito de la gran ciudad empieza a fabricar tornillitos y se los empieza a vender a la empresa principal. Pero resulta que con el correr del tiempo, pasa 1 o 2 años, después ponen un container en el proyecto y lo que eran tornillitos después se transforman en otras piezas que van proveyendo a la actividad. Y después se transforman en que son mecánicos, en que son soldadores. ¿Y en qué se transforman? Se transforman en personal permanente. Entonces, entiéndase que como organización sindical no podemos tomar esto como meramente un problema intersindical, sino creemos que es un abuso de lo que la propia legislación nos marca. Y por eso empiezan los problemas intersindicales, porque nos vamos de mambo, nos estamos yendo por encima de lo que marca la ley. Esto a veces se dice, y mire, cuando el área de licitaciones no mira demasiado el tema de los convenios, convengamos que los que manejan el convenio son las áreas de recursos humanos. Bueno, tenemos que ponernos en orden, que cuando hay un proceso licitatorio, cuáles son las cuestiones que hay que cumplir, porque de esto se trata. Miren, a ver, sigamos con los anhelos que tenemos como institución sindical. Estamos convencidos que esta es una industria revolucionaria en nuestro país y que no hemos llegado al techo. Tenemos mucho por hacer, como bien se ha dicho en este evento. Para eso creemos que tenemos que hacer una gran alianza multisectorial para retomar el camino de la coherencia y fundamentalmente de la previsión. Nosotros por nuestra parte seguimos o intentamos seguir construyendo un gremio representativo, democrático, y lo que buscamos es consolidar una buena calidad de vida de nuestros representados y una defensa irrestricta de los derechos del trabajador. La industria, sin ninguna duda, debe abandonar la exclamación y debe convertirse en partícipe de esta historia. Tenemos una gran oportunidad de desarrollo y debemos ser capaces de abrazar esto por nuestra causa. Ser protagonistas de sumar esfuerzos para revertir la realidad social y económica del país. Ustedes dirán, Héctor, ¿qué tiene que ver esto con lo que justamente está intentando el IADEM en este evento?
¿O por qué estoy mencionando esto y me estoy yendo un poco en la historia? Primero porque para que no se crean que quien les habla es el que ha tenido la visión de futuro sobre la actividad minera. Quiero ser responsable en cuanto a ello. Cuando a principios de los 90 nos empezaron a hablar de la minería aquí, sentado en mi lugar, había un gran hombre que tuvo esa capacidad, esa visión de futuro, que se llamó Carlos Raúl Cabrera, acompañando visiones futuristas que nada tenían que ver con el pasado de nuestra actividad minera. Y juntamente con él empezamos a hacer estos cambios de lo que tanto se ha hablado hoy. Entonces, creo que debiéramos entender de esos grandes hombres que fueron capaces de pensar en nuestro futuro. Al margen de lo cual, sin duda tenemos temas que tenemos que abordar también, como bien se ha dicho aquí. Tenemos por todos los medios que tratar de institucionalizar a las compañías exploradoras para establecer reglas de juego claras. Reitero, la exploración es parte de nuestra actividad minera. Tenemos que potenciar aún más el desarrollo de nuestros proveedores para dar mayor trabajo a nuestros compatriotas. Sin duda la estabilidad y la seguridad jurídica debemos tratar de lograrla para seguir captando inversiones. Tenemos que lograr que la responsabilidad social sea un hecho para que sean justamente esas comunidades, esos pueblos, los que nos defiendan y nos sigan defendiendo. Tenemos que intentar una ley nacional del cierre de minas. Hoy las provincias están largándose individualmente a ley de cierres de minas. Creemos desde nuestra institución que tenemos que bregar por tener una ley nacional de cierre de minas y por supuesto que después cada provincia deberá ayornarse a ese marco que se haga desde la legislatura nacional. Sin duda tenemos que hacer una minería ambientalmente sustentable. Miren, no tenemos dudas. La peor contaminación es la desocupación y el hambre de nuestros compatriotas. Miren, si nos dedicamos a mirar lo que nos pasa en la Argentina, como podría comentarlos en Latinoamérica. Y aquí, con datos oficiales, 2 de cada 10 jóvenes en Argentina, el 19,3%, están desempleados. Si pensamos que nuestra industria ha sido transformadora desde finales del siglo XX, que hemos sido capaces dentro de la ley de hacer una industria altamente competitiva, deberemos sentirnos orgullosos. Mencionaban recién algo sobre flexibilidad. Reitero, señores, hemos hecho un traje a medida de cada emprendimiento minero. Creo que en esto también hemos sido precursores. Y no justamente por tratar de ponernos en contra de la ley o de algún gobierno en particular. A nosotros lo único que nos motiva es la defensa de nuestros trabajadores y la calidad de vida de la gran familia minera argentina.
y de hecho estamos convencidos que hay flexibilidad en los proyectos mineros. Quería hacer una reflexión también para que no nos quede en el tintero. Cuando en la década del 90 empezamos con la actividad, se hablaba del tema y particularmente de los profesionales, que no teníamos profesionales para la actividad minera, capaces del desarrollo que teníamos por delante. Y de hecho, hubo que traer trabajadores, particularmente profesionales, reitero, para lanzar esta nueva minería que estábamos pretendiendo en la Argentina. Creo que hemos avanzado mucho, muchísimo les diría yo, y creo que en este sentido nuestras universidades nos han dado una verdadera lección. Y nuestros hombres y mujeres han sido capaces de abrazar nuestra actividad y seguir carreras ligadas, particularmente en provincias promineras, para ir adelante. Y digo esto porque también hablaba con instituciones por ahí de ingeniería en mina y demás, y hay una alta preocupación, reitero, alta preocupación de personal de otros países que vienen a cumplir tareas en el nuestro. Hay veces que hay tareas específicas y lo reconocemos, todos lo reconocemos, pero tenemos que seguir capacitando a nuestra gente y es nuestra gente la que tiene que estar ahí. Con relación al tema se mencionó el tema de la identidad de género. Yo les quiero hacer una reflexión nada más. El Código Minero prohibía el trabajo de mujeres y de menores. A instancias de la Asociación Obrera Minera Argentina se modificó el código porque ya teníamos trabajadoras en proyectos mineros, en contra de lo que decía la ley, porque convengamos que aquello que se determina en el Código Minero justamente es ley en la República Argentina. Así que estamos orgullosos de eso. Seguimos trabajando para que la mujer y los jóvenes ingresen a nuestra actividad y no como un simple eslogan. Tratamos por todos los medios de esta inclusión. ¿Qué tenemos por pendiente? Seguramente que muchas cosas. Se mencionó aquí y hago una reflexión. Un régimen diferencial previsional. Hemos hecho ya 3 intentos en la legislatura nacional, sin suerte, pero vamos a seguir insistiendo que los trabajadores mineros tienen que tener un régimen diferencial previsional. Sin duda, así como otras actividades lo tienen, y no sencillamente por copiar, sino porque a nadie escapa donde desarrollamos nuestra tarea, estamos necesitando un régimen diferencial. Ahora, también se habla mucho en la República Argentina de por ahí, bueno, antes había 3 aportantes por cada jubilado, ahora hay 1 o menos de 1. Miren, yo creo que tiene que ver justamente, y esta es una visión muy particular, con las cosas que nos pasan en el mundo y particularmente con las que nos pasan en la Argentina. Esto de trabajadores monotributistas, esto de trabajo en negro, a veces cuando se habla de actividades y se habla incluso hasta de regímenes de exportaciones y demás, fíjense que hay actividades que justamente donde se marca el mayor trabajo en negro son actividades que son las que mayores exportan. ¿Cómo pueden pasar estas cosas en Argentina? Si seguimos así, todos vamos a tratar de que la pizza nos sigan trayendo en bicicleta, pero sin ninguna responsabilidad. O que nos subamos al taxi y no tengamos ninguna garantía legal
porque nadie la tiene. Creemos que desde nuestra óptica esa no es la mejor manera de blanquear ese tipo de situaciones. Tenemos que seguir por mayores beneficios sociales para nuestra actividad, particularmente en los lugares donde se desarrolla la actividad minera. Y en este sentido, sepan, creo que los que estamos en actividad lo conocemos, que nuestras seccionales están al tanto de lo que se hace y siempre bregando por más, porque entendemos que es la manera que tenemos de darle una calidad de vida superior a nuestros representados. Para finalizar y ser respetuosos del tiempo. Miren, creemos que solo unidos, con participación, siendo representativos y con convicción, podremos seguir construyendo una industria que continúe esa revolución productiva que les mencionaba en paz y con claros objetivos de desarrollo de nuestra patria. En eso estamos, en eso vamos a seguir construyendo entre todos y en esa vereda siempre van a seguir encontrando a la Asociación Obrera Minera Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, muy bien. Con esto terminamos lo que sería la primera etapa del webinar y lo vamos a abrir ahora a preguntas. Le pediría a todos los panelistas que por favor activen sus cámaras, así estamos todos conectados. Nos quedan unos 15 minutos de webinar y hemos recibido, la verdad, que muchas preguntas, así que yo las voy a ir distribuyendo. Les pido, por favor, brevedad en lo posible en las respuestas. Ignacio, si no podés abrir la cámara por tema de señal, vos que como prefieras. No se te escucha bien, no se te escucha, así que mejor cerrar la cámara, te sugiero. Ahí está. Perfecto. Bueno, acá, ya que estás en línea, te hago una primera pregunta que ha llegado, que es, a tu criterio, ¿cuáles son las reformas que crees debieran implementarse desde lo laboral para fomentar la llegada de inversiones? Bien, yo creo que en términos generales nosotros desde lo laboral lo que tenemos que buscar cuando miramos reformas hoy en la Argentina son dos temas. Primero, cierta incertidumbre que ha generado la jurisprudencia en materia de representación y algunos temas mencionaba también Javier, donde hay que poner orden, algún desorden que generaron algunos fallos y interpretaciones confusas que pueden llegar a absurdos o planteos absurdos. Y por otro lado, creo que hay que bajar la conflictividad individual, la litigiosidad, quizás no tanto enfocando ahí mi preocupación en los trabajadores que están bajo la representación sindical, los trabajadores de convenio, sino mucho más en los trabajadores fuera de convenio. Las multas de la 24.013 aplicadas a situaciones ya exageradas, multiplicando por 3, aunque por 4, indemnizaciones cuantiosas de gente que se quería ir por si está registrado como salario o no, algo que se considera en cualquier otro lugar del mundo un beneficio, etcétera. Me parece que ese tipo de situaciones hay que corregirlas y que además ha perdido el espíritu que tenían esas normas al ser sancionadas con la dinámica de los años, luego de muchas sentencias y algunos pequeños cambios normativos a principios de este siglo. Esas normas que podían tener un fin hoy son usadas para otro y causan un gran perjuicio. Un reclamo de esos termina siendo muchísimo dinero, muy costoso y en personal de alta confianza de las compañías. Entonces, esos dos puntos, dar certidumbre en algunas cuestiones en materia de representación para evitar planteos absurdos. 2, evitar que se disparen, que se multipliquen exponencialmente los reclamos de trabajadores fuera de convenio con aplicación de multas. Creo que son dos prioridades para poder mostrar que la Argentina es previsible en materia laboral y esto tiene mucha aplicación al tema minero. Gracias, Nacho.
Bueno, otra pregunta para Javier en este caso. Javier, preguntan cómo se ha manejado la negociación paritaria en los últimos años, dado el difícil contexto económico y social que vive la Argentina, particularmente en la minería, cómo se ha manejado, ¿no? Es una pregunta delicada, pues estamos en pleno proceso de paritarias con AOMA, así que voy a ser muy prudente en la respuesta. Pero, digamos, cuando yo estoy hablando de los últimos años, en realidad voy a hablar de los últimos 2 años. Y creo que la negociación paritaria, digamos, estuvo atravesada por la emergencia sanitaria. Y en esto hay que poner bien claro que a nivel de la actividad en la minería, y no estoy refiriéndome solo a la rama metalífera, sino a las distintas ramas de la actividad, digamos, la negociación paritaria respondió, digamos, adecuadamente a la crisis y a la gravedad de la situación. Basta con ver los acuerdos que se han firmado entre AOMA y la representación empresaria, tratando de dar salida a situaciones francamente angustiantes. Esto me parece que es una primera observación. La segunda tiene que ver con, digamos, una obviedad, pero que es necesario señalar. La negociación estuvo prácticamente limitada al problema de la recomposición salarial en el marco de la inflación, a nivel de actividad. Y en esto, la verdad, estamos haciendo magia, porque de un lado y del otro de la mesa estamos adivinando el futuro. Y en esto, adivinando el futuro y tratando de arreglar el desaguisado de las cosas del pasado. Y lo que sí voy a señalar es que fue un proceso muy interesante a nivel de la actividad metalífera en este proceso de centralización de la negociación salarial, porque fue un desafío, con vencimientos distintos de escalas salariales para todos, para el sector empleador, para el sector trabajador, tratar de encontrar la posibilidad de uniformar plazos y encontrarle después mecanismos que nos permitan renegociar salarios en periodos de tiempo que sean comparables en las distintas unidades. Eso fue realmente una prueba de fuego que, digamos, se pudo sobrellevar, digamos, acertadamente, apropiadamente. Así que con eso... Gracias, Javier. Héctor, no sé si la pregunta también era aplicable para vos, con lo cual si querés complementar, dar tu opinión. Sí, si me permitís, creo que en primera instancia lo que tengo para decir es que quitándole derecho a los trabajadores no vamos a resolver el problema de la Argentina. Con todas estas cosas que se hablan, incluso estando en campaña y demás, estamos absolutamente convencidos que con la legislación hoy, y particularmente con lo que tiene que ver con la actividad sindical en la Argentina, tenemos un modelo sindical que para nosotros es un orgullo, no solo a nivel nacional, sino internacional, y justamente no pasa la cuestión por quitarle derecho a los trabajadores. Es cierto lo que dice Javier con relación al tema de la centralización. De todas maneras, estamos viendo también que hay que hacer algunos ajustes. Hemos centralizado y tiene esto también mucho que ver con la cuestión sanitaria que nos ha tocado y que aún todavía estamos en los coletazos, ojalá, de esta cuestión sanitaria. No nos olvidemos que luego de que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el famoso ASPO, allá por el 20 de marzo del 2020, hacia el 4 de abril la actividad minera fue declarada como esencial. Creo que ahí fue importante el trabajo que se hizo entre las cámaras signatarias de las convenciones colectivas de trabajo, gobierno y la asociación sindical para intentar por todos los medios que lo que pedíamos nosotros sencillamente era cuiden a nuestros trabajadores. Y en ese sentido es que también hemos ido a esta centralización. Algunos proyectos hoy pueden estar dentro de la centralización porque hay cuestiones comparativas que posibilitan esto, pero también es justo reconocer que hay algunos que
todavía tenemos que intentar por todos los medios de llevarlos a niveles que tiene hoy la actividad, que es cosa que estamos viendo justamente en estos días, como bien se dijo. Mañana casualmente tenemos una reunión paritaria. De todas maneras, creo que fue una prueba de fuego para la actividad, no solamente para los trabajadores, para la actividad, una prueba de fuego lo que pasó con esta cuestión sanitaria que nos está tocando atravesar, y creo que hemos respondido con creces, con responsabilidad y seriedad. Los problemas han sido innumerables desde el punto de vista del trabajo, pero bueno, gracias a Dios podemos decir que ya prácticamente estamos en un 90% de la actividad metalífera, que de esto se trata el evento. Gracias, Héctor. Espectacular. Rodrigo, tenemos en función de los temas que vos trataste, preguntan si se pueden pagar remuneraciones en el exterior. Ok, a ver, da para toda una charla, vamos a sintetizar. Yo lo diría en dos, digamos, en dos respuestas. Si hablamos de una persona, por ejemplo, un extranjero que viene por una estadía corta, es lógico que mantenga la relación laboral con el país de origen. Una persona que viene a poner una máquina, mantenimiento, etcétera, sería muy pretencioso buscarle un empleador local. Me parece que eso está fuera de discusión. De hecho, la normativa de alguna forma lo entiende así. Cuando hablamos de una persona que va a desarrollar tareas en forma regular en la Argentina, que puede ser un expatriado, como el supuesto que yo dije, o puede ser un argentino también, digamos, creo que la pregunta, digamos, aplicaría a los dos. En una interpretación razonable de la normativa, mi respuesta sería que sí. Sí, punto. Ahora, cuando uno dice pagar remuneraciones a esa persona que está trabajando en forma regular en la Argentina, nos referimos a pagar en una divisa que no sea en pesos, ¿ok? Y que esa persona haya pagado en la Argentina las cargas sociales o los impuestos que correspondan como cualquier otra persona que trabaja en la Argentina, ¿ok? Eventualmente existirán en algunos supuestos, digamos, los convenios de seguridad social o la aplicación de la excepción de la ley de jubilaciones y pensiones por un periodo limitado en lo que hace al aporte de cargas sociales. Digo, hay matices, pero la pregunta creo que, digamos, si la puedo interpretar, iría si es legal pagar en el exterior. Obviamente pagar no en pesos, si no, no tiene ningún sentido. Bueno, la norma es tuitiva para que el empleado reciba su remuneración neta en lo que sería la moneda de curso legal, que es el peso argentino. Cuando un empleador tiene la posibilidad de pagar en otra divisa, ¿no? Que es de muy difícil o imposible acceso legal para el trabajador, ¿ok? Cambiar dólares, comprar dólares, digamos, por algún medio que sea registrado y legal. Bueno, pagarle en otra divisa claramente es una ventaja muy importante para el trabajador. Entonces, entendemos que esa norma tuitiva que exige el pago en pesos está morigerada porque lleva hacia una ventaja. No es que el empleador se saca dólares de encima, todo lo contrario. El problema es obtenerlos, girarlos, etc. Ahora, todo ello implicaría tener alguna arquitectura jurídica para que quede claro, ¿no?, que es un pedido del trabajador y que la compañía lo accede. Y te voy a dejar, Néstor, al costado, porque no me quiero extender, otros aspectos, digamos, que son súper importantes. ¿Quién va a pagar? Va a pagar la Argentina, que tiene divisas de libre disponibilidad en el extranjero y las va a usar para retribuir a un trabajador. Va a pagar la controlante o la vinculada y lo va a hacer por cuenta y orden de la Argentina. Tenemos un tema allí de una compensación, préstamo intercompany o lo que fuere. Hay un tema cambiario delicado que hay que revisar. Entonces, obviamente yo te doy la respuesta laboral, ¿no? La cierro en laboral. Nuestra opinión es que dentro de determinado contexto es posible pagar y si querés, y me adelanto a la repregunta, bueno, pero no habría ninguna consecuencia administrativa, multa. Bueno, en función de la ventaja que se persigue, creo que de alguna forma es un riesgo, digamos, asumible. Y además,
en la eventualidad de que la autoridad administrativa controvierta, digamos, la práctica, creo que hay buenos elementos de defensa, de nuevo. No es que yo se lo impongo. Normalmente hay gente que si no se le paga en el exterior no viene a hacer su trabajo porque no quiere cobrar pesos, porque se va a volver a su país. O argentinos de determinado nicho particular que se van a ir a otro que sí le paguen moneda fuerte. Así que bueno, perdón, me extendí un poquito, pero es un tema súper complejo. Me imagino que Javier y Ignacio tendrán esta pregunta todos los días, es la vedette del momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos queda poco tiempo, hago dos preguntas más, una para Javier, una para Héctor. Javier, preguntan en función del tema que trataste si el tiempo de viaje forma parte de la jornada. Te pido brevedad en la respuesta y después la última va a quedar para Héctor. La respuesta es no. Hay algún antecedente que es en el petróleo y esto ha generado, digamos, mucha inquietud, pero la respuesta es no. El tiempo de viaje no forma parte de la jornada. Y eso lo tenemos, digamos, negociado y acordado en la actividad minera desde hace tiempo. Perfecto, gracias Javier. La última pregunta, ya nos quedamos sin tiempo, para Héctor. Preguntan Héctor, ¿qué piensan hacer con las exploradoras? Bueno, tratando de ser muy breve, creo que sin ninguna duda el tema, primero tenemos que ser contestes en el sentido que la exploración es una actividad propia de la actividad minera. Es decir, nadie va a explorar por otra cuestión que no sea minería. Entendiéndolo como tal, lo que nosotros entendemos que hay que institucionalizar justamente la exploradora. Porque fíjense en si no lo que nos pasa, y esto es lo que decimos al sector empleador, que a veces estar reñido con la ley hace que justamente ese servicio sea más barato, pero está reñido con la ley. Entonces, creo que mal haríamos, por lo menos desde nuestra institución, mal haríamos con fomentar esa alternativa de que se determine licitar con empresas que están trabajando reñidas con la ley. Para ello, lo que estamos bregando incansablemente es tratar de alcanzar, aunque más no sea un anexo al 3889, donde pongamos un marco, reitero, a partir de la institucionalización de las compañías exploradoras, tener un marco de referencia para que esas empresas cumplan con lo que dice la ley. Si no, lamentablemente nos va a pasar lo que en algunas provincias nos pasa, que justamente aquellos que están reñidos con la ley, nosotros llamamos los pícaros que siempre están en Argentina y que a veces no son argentinos justamente, terminen licitando por debajo y se quedan con los trabajos, y creo que esa no es la mejor manera de darles calidad de vida a los trabajadores argentinos, que son los que en definitiva después están en la exploración. Así que a partir de ello que creemos que tenemos que hacer, institucionalizar y hacer un convenio marco tan siquiera como para estar dentro de la ley. Perfecto. Bueno, excelente. Muchas gracias, Héctor, por la respuesta y muchas gracias a los cuatro por haber participado en este webinar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, fue muy interesante, ha habido mucha asistencia, quedaron muchas preguntas pendientes de ser formuladas. Pero bueno, hasta aquí es donde nos da el tiempo y el compromiso era terminar más o menos 11:30 para respetar la agenda de los speakers y de los asistentes. Así que Héctor, Javier, Rodrigo, Ignacio, en nombre de IADEM, muchísimas gracias por haber participado. Han hecho posible un webinar sobre un tema que vemos como fundamental y como decía al principio, es la primera vez que lo tratamos en IADEM. No va a ser la última, seguramente, así que los comprometemos para un futuro evento. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos.
Y a los asistentes les comento antes de cerrar que se agenden para principios de diciembre el segundo Congreso Internacional de Derecho para la Minería de IADEM. El año pasado tuvo lugar el primero, fue muy exitoso en términos de asistencia, en términos de speakers nacionales e internacionales. Este año planeamos repetir la experiencia, así que bueno, los invitamos a recorrer la página de IADEM e interiorizarse sobre fechas y speakers e inscribirse. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia.